Detrás de los muros del Vaticano, más allá de la majestuosidad de la Basílica de San Pedro y los frescos de Miguel Ángel, se esconde un mundo envuelto entre sombras. Un lugar donde la fe y el misterio se entrelazan, donde los secretos han sido resguardados por siglos. Documentos ocultos, muertes inexplicables, exorcismos, profecías y conspiraciones que desafían toda lógica. ¿Qué verdades han sido silenciadas? ¿Qué secretos jamás deberían salir a la luz? En el capítulo de hoy, en Frontera Secreta, exploramos los grandes enigmas del Vaticano. Pero cuidado, algunas preguntas nunca deberían hacerse. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frontera Secreta. Hoy con un programa muy especial, muy interesante, porque vamos a hablar de una de las instituciones, o quizás la institución más longeva en la historia de la humanidad y que todavía sigue marcando y dando parámetro para miles de fieles y miles de creyentes. Vamos a hablar hoy de el Vaticano y toda la historia que hay detrás del Vaticano. Sobre todo de dos o tres grandes misterios que tiene esta institución milenaria, podría decirse, porque básicamente después de la muerte de Jesús, el primer pontífice, dice la tradición oral católica, es el apóstol Pedro. Así que doy la bienvenida a mis contertulios. Vicente, Natalia, ¿cómo van? Muy bien, Javier, aquí como siempre presentes en este programa interesante que esperamos tenga una buena audiencia y que realmente nos permite compartir muchos aspectos que tienen que ver con temas de actualidad y que son algo importante para conocer. Gracias. Así es, muy bien. Natalia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por permitirnos estar en sus hogares, en sus espacios. Gracias por permitirnos acompañarlos. Y bueno, vamos a descubrir ahora algunas historias del Vaticano que la verdad no fue fácil encontrar, porque es una institución que se cuida muchísimo. Precisamente, ¿no? Son tan herméticos en algunas cosas, en algunas informaciones, sobre todo que la institución siente que va en detrimento de su interés o de su imagen, entonces tratan siempre de ocultar y eso genera incluso un ámbito más intriga, un poco más de curiosidad por descubrir qué hay detrás de tantas historias que se encierran en esta institución, en el Vaticano. Yo diría que en realidad puede darse la situación de, como a todos nos puede ocurrir, incluso a las personas individualmente. En nuestra vida podemos tener fortalezas que las queremos publicar, las queremos como compartir como ejemplos, y podemos tener debilidades que las queremos ocultar. Esto podría ocurrir institucionalmente también en entidades como de la cual vamos a hablar ahora, ¿no? Yo pienso que el Vaticano tiene cosas importantes que se han manifestado a través de diferentes medios de publicaciones, de la encíclica, incluso, que es creo que son el medio más importante para hacer conocer la opinión de la Iglesia Católica en ese aspecto. De los papas, ajá. Exactamente. Y también pues existirán, como acabamos de hablar, cosas que se quieren ocultar por razones seguramente de no causar un descontrol en el ambiente, en el mundo, digámoslo así. No, y yo creo que sabe que es una institución dirigida por personas, por seres humanos. Obviamente, dirigida por seres humanos. Más allá de que a la cabeza o al liderazgo de la persona que dirige los destinos de esta institución se le dice Santo Padre, no deja de ser un ser humano con errores y virtudes. Obviamente. Entonces, tiene podría decirse la dificultad o es normal de que cometan errores, de que haya cosas que, así como hacen grandes beneficios, podría decirse, para la humanidad y sobre todo para sus fieles, también pues cometen algunos errores. Hay muchos, ¿no? Muchas historias increíbles. Yo creo que como uno mismo, hay cosas positivas y negativas, pero
el Vaticano es una institución que tiene una comunidad muy grande. Yo no me imagino cómo hacen para manejar este grupo de gente tan grande alrededor de todo el mundo, ¿no? Entonces, de todas las instituciones, yo creo que todas las instituciones tienen cosas delicadas, cosas que no son positivas, y por eso uno tiene que tener como el discernimiento o la capacidad de decir, bueno, yo hasta aquí llego con esta comunidad, con este grupo, pero estas otras cosas no comulgo, con todos. Yo no creo que haya un grupo pues que diga... Así es. Que sea... Sí, además sí. que... Total y absolutamente transparente. Sí. Ni político, ni espiritual, ni de ningún tipo. Vamos a ver, porque el Vaticano pues encierra en sí mismo muchas cosas. Es un estado, hay poder político, es una ciudad, físicamente es un punto físico que en sí, en sus paredes, encierra mucha historia. Es la sede pues de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces... También es un sitio rodeado de misterio, ¿no? De mucho misterio, así es. Vicente nos tiene algo de contexto para este programa especial sobre algunos misterios, por lo menos de los más importantes que tiene el Vaticano. Así que, por favor. Muy bien, yo tengo información, digamos, al respecto, hasta donde uno puede conocer, porque como ha dicho Natalia al comienzo, pues en realidad es una entidad, una institución con un poder bastante grande y que pues tiene una gran responsabilidad de manejar a una comunidad bastante grande en el mundo, entonces tiene que dar pasos bastante cuidadosos. Sin embargo, se puede acertar como también puede equivocarse. El Vaticano, tal como lo conocemos hoy, es el epicentro de la Iglesia Católica y uno de los lugares más enigmáticos del mundo. Su historia se remonta a la antigua Roma, donde originalmente el área que hoy ocupa era conocida como la Colina Vaticana, ubicada en la margen derecha del río Tíber. En Roma. En Roma. El río Tíber, que actualmente, pues como siempre ha estado allí y hoy atraviesa la ciudad de Roma. En esta zona, durante el Imperio Romano, se encontraban jardines y un circo construido por el emperador Calígula. Circo que fue ampliado tiempo después por el también emperador Nerón. Este circo se convirtió en escenario de la persecución a los cristianos, donde según la tradición, el apóstol Pedro fue crucificado cabeza abajo. Así lo narran, ¿no? Dice que Pedro fue el apóstol Pedro fue torturado también, ¿no? Fue torturado, pero bajo su petición fue crucificado hacia abajo porque él sentía que no merecía ser crucificado de la misma manera que lo hizo Jesucristo. Pero fue, no solamente él, también fue Pablo. Pablo también fue en el circo de Nerón fue torturado y fue martirizado, y muchos otros cristianos. Lo que tengo entendido es que los restos de Pablo fueron a dar a otro lugar en Roma, pero Pedro sí quedó ahí. También se sabe que en el siglo IV, posteriormente a todo lo que hemos mencionado, el emperador Constantino ordenó la construcción de la primera basílica de San Pedro sobre la supuesta tumba del apóstol. Sin embargo, la estructura actual es el resultado de una reconstrucción iniciada en 1506 y finalizada en el año de 1626, bajo el diseño y dirección de varios arquitectos de renombre, como Bramante, como Rafael, como Miguel Ángel y como Lorenzo Bernini. Su imponente cúpula de la basílica y la grandiosa plaza de San Pedro hacen de este sitio un símbolo de poder y espiritualidad. También se sabe, pues, aparte de esta descripción de cómo llega a constituirse la basílica, que el Vaticano tiene una gran importancia porque se deriva de él un gran poder político y una relevancia histórica. A lo largo de los siglos, el Vaticano ha sido mucho más que el centro espiritual del cristianismo. Ha sido una fuerza política determinante en la historia mundial. Durante la Edad Media y el Renacimiento, los papas ejercen una autoridad comparable a la de los monarcas más poderosos de Europa. La Iglesia Católica ha intervenido en conflictos, ha coronado emperadores y ha dictado normas que han influenciado la estructura social y política del mundo, en este caso particular de Occidente, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Entender esa lógica de poder de esta institución de más de 1500 años, ya con un poder político fuerte, ¿no?
prácticamente en la Edad Media muchas cosas no se hacían sin la autorización del Papa. Así es. Sí, tanto que por ahí hay incluso esa división con Inglaterra, que terminó en el rey Enrique VIII, pues fundara otra iglesia, ¿no? Que es la iglesia anglicana. Todo por el malestar una que razón justísima. Por una... No lo dejaba... no lo dejaban divorciarse de Catalina, ¿no? de la reina de España. Porque él quería casarse con Ana Bolena. Y el hombre, pues, ni corto ni perezoso, dijo: yo parto relación con el Vaticano, con el Papa, y monto mi propia iglesia, ¿no? Y se vuelve la cabeza de la iglesia, así como ahora, pues, el rey Carlos es la cabeza de la iglesia. Es la cabeza de la iglesia anglicana. Pero eso es para entender la lógica del poder, ¿no? De una institución tan fuerte, que al día de hoy sigue siendo una institución muy, muy poderosa. Sí, así es. Con mucha influencia. Es tanta su fuerza, su poder, su influencia, que se hace necesario su reconocimiento. Y en efecto, el reconocimiento del Vaticano como un Estado soberano es el resultado de los pactos de Letrán, firmados en el año de 1929, o sea, en el siglo pasado, entre la Santa Sede y el gobierno del dictador Benito Mussolini, bajo el papado de Pío XI. Este acuerdo puso fin a décadas de conflicto entre la Iglesia y el Reino de Italia, otorgando al Vaticano de esta manera su independencia y consolidándolo como un Estado con sus propias leyes, con su propio sistema financiero y su cuerpo diplomático. En la actualidad, el Vaticano sigue siendo un actor influyente en la política mundial, con una vasta red de contactos diplomáticos y una capacidad de intervención que trasciende lo meramente religioso. Su opacidad en ciertas decisiones y la secrecía con la que maneja ciertos archivos han contribuido a su halo de misterio. Bueno, hay varias cosas para mencionar. Lo de Benito Mussolini concediendo el estatus de Estado, ¿no? Uh-huh. Que sea una ciudad enclave dentro de la ciudad de Roma, donde se reconoce en ese año, en 1929, a la Santa Sede como un Estado independiente. Por eso el Vaticano es una monarquía absoluta, ¿sí? Creo que es la única en el mundo, donde el Papa, pues, es el monarca, por decirlo de alguna manera. No tiene como tal un parlamento que haga control o contrapeso, sino que el Papa, pues, siendo monarca absoluto, pues es quien decide y quien coordina y dirige, pues, los destinos, ¿no? de ese estado pequeño, y de ahí en adelante, pues, de los feligreses, de los católicos. Sin embargo, hay que decir, y ahorita lo revisamos, porque es importante entender el tema de la curia romana. Más adelante lo planteamos, porque en la historia que yo traigo, esa institución de la curia romana es bien, bien compleja, es bien complicada. Sí, siempre ha tenido ahí una influencia bastante fuerte. Son súper conservadores, ¿sí? No les gusta nada que tenga que ver con algún tipo de progreso, de cambio en la estructura de la iglesia, en sus creencias. Entonces, y han tenido influencia, puede decirse tanto como positiva y negativa. Entonces, más adelante lo revisamos. Pero en definitiva es a mí particularmente, no sé, ustedes, me causa mucha intriga, mucha curiosidad. Siempre me ha gustado mirar documentales o ver series que tengan que ver con este tema de todo el poder que se encierra en el Vaticano y de una serie de misterios que tiene esta entidad, que es precisamente lo que nos convoca hoy, pues bien curiosos. Sí. Misterios bien interesantes. Así es. En realidad es así. El Vaticano, pues, ha tenido un poder bastante grande sobre las civilizaciones, las culturas. Como se mencionaba hace rato, el hecho de que la Iglesia trataba de imponer unas reglas, diríamos, morales o qué sé yo, y un reinado como Inglaterra se resistía a que se cumplieran esas disposiciones, porque ese reinado tenía sus intereses y quería que fuesen aceptados, pero pues había una pugna entre estas dos entidades fuertes, ¿no? En realidad el Vaticano, existe un papa ahora que ha existido siempre a través de la historia y que es en efecto algo como una monarquía absoluta. No se parece en nada a los demás estados que conocemos, donde hay tres poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, etc. No, acá es una sola autoridad y no sé, creo que se reúnen periódicamente para
realizar unos concilios, y esa es, digamos, la oportunidad donde creo que se reúnen los cardenales. Bueno, quería agregar además que se dice que alrededor del Vaticano hay misterios, ¿no? Hay unos misterios que lo mantienen, digamos, en una situación de permanente análisis por parte de la humanidad, por parte de la comunidad mundial, especialmente de los creyentes, ¿no? Y no creyentes también. Se dice que a lo largo de la historia el Vaticano ha sido el epicentro de intrigas y teorías conspirativas. Algunos de los más grandes misterios que rodean a esta institución incluyen lo siguiente. Se habla de la muerte del Papa Juan Pablo I y las teorías sobre un posible asesinato. Eso es un tema alrededor del Vaticano bastante importante y que ha causado mucha polémica, mucha discusión e investigaciones incluso. Otro aspecto es la supuesta existencia de un cronovisor. Para mí me llama la atención un dispositivo que permitiría ver el pasado. Por ahí hay incluso algunas imágenes en internet, en YouTube, en diversas plataformas. Yo personalmente me parece que son videos de películas muy antiguas, pero hay una teoría conspiranoica que dicen que no, que el cronovisor es un dispositivo que permite ver al pasado. Fue un sacerdote que dijo que como la energía no se elimina, sino se transforma, el tiempo y las personas y las creencias también son energía. Entonces, a través de estos fundamentos, él dice que visitó a Jesucristo y estuvo en la crucifixión y en otros momentos importantes, ¿no? No sé si ustedes tienen idea de más o menos la cantidad de archivos que tiene el Vaticano. Por lo que tengo entendido, son alrededor de 30 kilómetros. 30 kilómetros de estantería. De estantería. Imagínense la donde se cantidad de colocan libros y todo eso. Y papiros, no creo, ¿no? Eso es diferente. No sé exactamente, pero sé que incluso ahí está el juicio de Galileo. Me parece uno de los de la información impresionante, ¿no? De cuántos siglos de información y de historia de la humanidad, más allá de lo que creamos o no, me parece es algo importante de la humanidad, ¿no? Sí, claro, imagínense la una versión, ¿no? Una perspectiva. Entiendo que es complicado, ¿no? Poder, digamos, aproximarse o obtener un permiso para que la Santa Sede le permita a una persona, a cualquier cristiano ahí sí, le permita acceder a los archivos, a algún documento, a algún libro. Sí. Pues eso es lo que tengo entendido. Sin embargo, pues bueno, mucho hace parte también de la, ¿cómo se diría? De todo este imaginario que construye Hollywood alrededor del Vaticano y de todas esas historias. Muy bien, es importante esos análisis que ustedes hacen al respecto. Yo me quedé con lo del cronovisor. Con lo del cronovisor un poco intrigado, pero qué bueno que hace claridad al respecto. Otro de los aspectos que se considera como algo enigmático o misterioso son los exorcismos oficiales realizados en secreto por el Vaticano. Los exorcismos son algo que conocemos, que se han hecho en ambientes diferentes, pero uno los considera fuera de ese contexto, ¿no? Del Vaticano. Sí, claro que yo entiendo que son bien delicados, ¿no? En el Vaticano y en permitir un exorcismo. Si no están absolutamente convencidos que lo que la persona tiene es una posesión demoníaca, definitivamente ellos no acceden a hacer un exorcismo. Hasta que entiendo que hay una comisión para determinar si la persona lo que sufre es una posesión demoníaca y no algún tema, alguna enfermedad mental o alguna otra circunstancia. Son bien delicados con eso, pero no sabía que los hacían directamente ahí en el Vaticano, ¿no? Yo tengo una mención sobre esto de los exorcismos. Entiendo que he conocido personas que son muy creyentes de diferentes religiones y de diferentes perspectivas me han dado a entender algo similar, que el diablo siempre trata de llamar la atención y desviar la concentración de lo que es realmente importante. Entonces yo he observado que las personas que son, digamos, que llevan años estudiando teología, cristianos, católicos, judíos y demás, tratan de no, digamos, como darle ese nivel de importancia al demonio o a los demonios, sino de enfocarse más en acercarse a Dios. Y por esa razón, supongo yo
que tratan de darle como un nivel de importancia menor hacia los exorcismos para no desviar la atención de lo que se supone que es importante, ¿no? Entiendo, Que sí. realmente tener una conexión con Dios. Yo he conocido unos pastores y unos también judíos, unas personas que son espiritualmente muy, pues digamos que tienen muchos años de estar en la vida religiosa, y ellos tratan de evitar estos temas y no darle mucha importancia por esta razón. Muy bien. Otro aspecto importante a considerar es la relación entre la Iglesia Católica y los Illuminati o Iluminados, que es una sociedad secreta que fue fundada el 1 de mayo de 1776 en Alemania. La relación entre los Illuminati o Iluminados y la Iglesia Católica fue principalmente de oposición. Posteriormente parece que hay una... Se infiltraron. Exactamente. Pero es algo como de conveniencia, no sé, luego se tratará esto en sí, ese es un tema solo para tratar el tema de los Illuminatis, para tratarlos en un programa entero solo, ¿no? Así es. Casi confundo y te digo, son igual que los magios. los magios. Pero creo que es una analogía, ¿no? Los magios es una analogía. Ese es un buen apunte, pero bueno, los magios es una analogía a los masones. A los masones, ya. Los magios son es una referencia que hay en un capítulo de Los Simpson, muy, muy divertida, pero también muy oportuna, muy, muy acertada, donde Homero hace parte de una secta o de un grupo oculto, ¿no? Los magios. Pero hasta donde entiendo, es una referencia a la masonería. Pero sí, los Illuminati es otra entidad, por decirlo de alguna manera, que también tiene un halo de misterio fascinante, ¿no? Y hay un grupo muy fuerte que tengo entendido es el Opus Dei, no sé si está relacionado con el Vaticano o no. Sí, claro. Pero el Opus Dei es otro que he entendido que es un grupo humano bastante intenso. Pues ellos son, es un grupo, hay gente que los califica como secta, ¿no? Al Opus Dei, una secta dentro de, ¿sí? Y reconocida, es una organización reconocida. Podremos también hablar de algunas implicaciones que tiene el Opus Dei. Pero para finalizar con lo de los Illuminati, hasta donde se tiene entendido, es una organización que ya está, pues que ya no existe, ¿no? Sin embargo, se habla de algunas conspiraciones que todavía plantea que por ahí existen todavía algunos miembros o algunos intentos de mantener esa entidad o esa organización en pleno siglo XXI. Interesante, lo podemos revisar en algún programa al futuro. Sí, el tema de los Illuminati. Los Illuminati, como los masones, se puede considerar como sociedades o sociedades secretas. Sociedades ¿no? secretas. Que precisamente han interactuado y han chocado de frente con la Iglesia Católica. Y en ocasiones a la Iglesia le ha tocado bajar un poco el volumen por conveniencia, pero sí siempre ha tratado de mantener firme para no dejarse infiltrar y para mantener como las directrices que ha señalado la Iglesia Católica, ¿no? Muy bien. Otro aspecto a considerar es, y este pues tiene que ver con lo que nos va a hablar Natalia, es la necrópolis subterránea bajo la Basílica de San Pedro y los restos que podrían encontrarse allí. Esto es un aspecto bastante interesante que tiene que ver con el desarrollo y en la evolución, en la construcción, hasta llegar ahora a lo que es la Basílica de San Pedro y la plaza misma de San Pedro. Y bueno, finalmente está la conexión, otro aspecto interesante, la conexión entre el Banco Vaticano y oscuros escándalos financieros, ¿no? Son aspectos que se resumen respecto a estas situaciones que tiene que manejar el Vaticano. De mucho misterio. Ahí nos ha mencionado más o menos 5, 6, 7 referencias a temas de que tienen muchas preguntas, pocas respuestas por parte de la institución del Vaticano. Pero para eso estamos acá, para charlar con la audiencia desde nuestro punto de vista, desde la información que nosotros hemos obtenido, plantearle a la gente, a quienes nos escuchan y tienen esa amabilidad de compartir con nosotros este espacio desde el otro lado, estas historias tan interesantes. Y yo también invito a la gente a que en los comentarios pues hagan sus observaciones. Nosotros aquí, digamos, como tal, expertos en nada. Así es. ¿Cierto? Somos tan curiosos y tan
inquietos por esta información como los oyentes. Así es. Sí. Entonces, posiblemente si decimos alguna inexactitud o algo que no esté en el marco de lo exacto, pues la gente está a toda libertad de escribirnos en los comentarios y también hacernos sugerencias, ¿no? O también de complementar información de pronto que pasemos por alto. Así que ahí estamos con estos misterios que tienen que ver con la Santa Sede. Y apreciamos muchísimo la retroalimentación porque, como dice Javier, somos 3 personas curiosas que se reúnen a hablar de diferentes temas históricos y misteriosos. Y si ustedes nos dan información, nos están ayudando y nos están alimentando no solo a nosotros, sino a toda la audiencia. Este tema, por lo que mencionábamos, como hay tanto hermetismo de parte de la iglesia, se da para eso, ¿no? Para que se escriban libros, se hagan películas, se hagan podcasts, se hagan tantas teorías alrededor de todas estas historias. Entonces nos llama muchísimo la atención. ¿Algo más para agregar? Sí, digamos que es importante tener en cuenta el por qué el Vaticano despierta tanta fascinación en creyentes e inclusive en escépticos por igual, ¿no? Uh-huh. Parte de su atractivo radica en el hermetismo con el que maneja muchos aspectos de su administración y en los siglos de historia que lo han rodeado de mitos y secretos. Su biblioteca y archivo secreto contienen documentos que podrían cambiar la percepción del mundo sobre eventos históricos. Las decisiones de la Iglesia, que a menudo trascienden lo espiritual, han influido en guerras, en gobiernos y en sociedades enteras, lo que genera inevitablemente dudas y especulaciones. En el ámbito paranormal, el Vaticano ha sido escenario de exorcismos, apariciones inexplicables y testimonios sobre fenómenos sobrenaturales que la Iglesia rara vez confirma o desmiente públicamente. Asimismo, se dice que sus muros han sido testigos de eventos oscuros, desde crímenes hasta encubrimientos que han sacudido la fe de millones de personas. No es entonces casualidad de que muchas entidades construyan novelas, películas y teorías de conspiración y todo esto gire alrededor del Vaticano. Sus secretos, su influencia, su capacidad para mantener en la sombra ciertos acontecimientos lo convierten en uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Muy bien, ese es entonces el marco del capítulo de hoy, que tiene que ver con un par de historias que se podría decir que de alguna manera no tienen todavía respuesta fija, ¿no? Natalia, ¿hay algo ahí sobre tema de la necrópolis y las catacumbas que hay en este edificio o en estos edificios que son como tal la Ciudad del Vaticano y el Estado? Entiendo que ustedes los dos conocen el lugar. Yo tuve la oportunidad en el 2017 más o menos. Fue muy gracioso porque estaba el Papa Francisco en Colombia y en ese momento yo estaba en el Vaticano. Ustedes allá y él acá. Sí. Pero fue bien interesante. No soy católica, pero a mí me parece impresionante la arquitectura y la cantidad de obra de arte. Tuve la oportunidad de estar en los museos vaticanos y en la Plaza de San Pedro y en la... ¿Qué es lo que más te impresionó? En la Capilla Sixtina. En la Capilla Sixtina, ¿no? Eso iba a preguntar. Los frescos de... Pues esta me impresionó. De Miguel Ángel, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, 0. Para mí. Sí. ¿Sí? Pero me impresionó mucho desde el punto de vista arquitectónico y de arte. Qué cosa tan impresionante. Eso sí me cuando Así iba es. por los pasillos de los museos vaticanos, o sea, y el río de gente que va, porque uno diga, no, pues que yo voy a ir caminando, me voy a impresionante. A analizar o a contemplar. Es que es demasiada la cantidad de obras, de esculturas, de pinturas. La arquitectura en sí misma. Yo me acuerdo que iba caminando en un río de gente que me llevaba. Mi mamá es un poco más baja de estatura y pues había gente de todas las etnias y procedencias y eran algunos muy altos, entonces yo iba pendiente de proteger a mi mamá. Pero a veces yo subía la mirada y miraba esas pinturas del techo. De la Capilla Sixtina. Y de todo. Y de los museos vaticanos, cuando uno va por el pasillo del Museo Vaticano, es un pasillo largo. Pero una cosa que te haya impresionado, así que digas, esto no lo olvido. Esto no lo olvido. No olvido estar en la Plaza de San Pedro
mirando hacia el obelisco y la perspectiva que venía de atrás y todo lo que me rodeaba, me sentía muy pequeña. Porque lo mencionaba Vicente, los más grandes arquitectos y artistas, ¿no? Así es. Bernini, bueno, Miguel Ángel. Miguel Ángel, que es una... Ajá. Sí. En realidad es impresionante. Bramante Y, también. perdón, para terminar solo lo que me impresionó también fue las pinturas en los cielos. Bueno, porque es no la Capilla Sixtina. No, de los museos también. De todo. Ojalá fuera solamente la Capilla Sixtina. Cuando yo en los museos y las columnas y todos los detalles que hay, cuando miraba hacia arriba decía, Dios mío, o sea, tantos detalles en un ambiente tan gigante. No me alcanzo a imaginar la cantidad de arte y de pintores y de años y el tiempo que toma, hay, ¿no? O sea, el arte es una cuestión impresionante en el Vaticano. ¿A usted qué lo impresionó? En realidad, Javier, a mí pues yo estuve el año pasado, precisamente. Hace poco, sí, estamos hace en el poco. 2025. Sí, hace menos de un año, creo que 9 meses. Impresionante, pues visité varios lugares por allá en Europa, pero me impactó bastante Roma y particularmente su museo del Vaticano. Es decir, lo de la Capilla Sixtina, lo de la misma Basílica de San Pedro, lo de la Plaza de San Pedro. De verdad es impresionante todo, todo lo que se ha invertido en ese centro, diríamos, en ese sitio. Impresionante. A mí me llamó mucho la atención las esculturas de Miguel Ángel. Impresionante. Es decir, la escultura de la Piedad de Miguel Ángel, que está pues bien protegida. Pues no se puede aproximar mucho uno, pero se ve que es una belleza maravillosa, inmensamente impresionante. La tela da impresión como si fuera una tela muy suave y esta es una escultura en mármol, Sí. ¿no? Sí. Es una escultura en mármol, todas sus esculturas de mármol maravillosas y pues ahí se reúnen muchas de las obras que aprovechando el Imperio Romano en otro tiempo traía de otras partes del mismo imperio. Digamos, esculturas y cosas impresionantes que están alojadas ahí, que se exhiben. Definitivamente muy interesante. Yo pues veo que allí hay un despliegue bastante grande de belleza, de riqueza, de poder, de arquitectura, de arte, como ha dicho Natalia. Y me gustaría que pues nos descubriera, Natalia, qué hay debajo de todo esto. Eso ¿no? es lo importante. Yo tengo es una saber. pregunta antes de continuar. ¿A la Basílica se puede entrar? Sí, ¿A la Basílica de San Pedro? perfectamente. A la Basílica de San Pedro puede entrar. Qué chévere, ¿no? Hermoso. Eso es un despliegue de belleza impresionante. Eso es lo que queda por arriba. Ahora sí entremos vámonos para abajo. Pues quiero invitar a los oyentes, vamos a dejar un enlace, porque Microsoft con el Vaticano hicieron una recreación de toda su estructura, incluyendo mi tema, las catacumbas vaticanas y la necrópolis vaticana. Está en todos los idiomas prácticamente, o en la mayoría de idiomas. Dejamos el enlace, ustedes pueden entrar y explorar, es muy bonito, además que ustedes van a poder experimentarlo por sí mismos. Pueden navegar, hay una descripción, es bien interesante. Pues yo voy a hablarles, a mí lo que más me gusta es el misterio, ¿no? Y cuando me dijeran vamos a hablar del Vaticano, pues yo dije, a ver, ¿qué me interesa del Vaticano? La arquitectura. Y me interesa lo que está oculto. Y hablando de la arquitectura y de lo que está oculto, pues nos vamos a ir a debajo. Vamos a hablar de las catacumbas. ¿Qué son una catacumba? ¿No? Porque uno es catacumba, ¿eso qué es? ¿Y qué hay en una catacumba? Nosotros sabemos que es un cementerio y que es un entierro, pero uno no sabe qué es una catacumba. Bueno, catacumba proviene del griego katakimbas, que significa entre las grietas. Son subterráneos en los cuales los primitivos cristianos, especialmente en Roma, enterraban a sus muertos y practicaban las ceremonias del culto. Resulta que entre el siglo I y el siglo V después de Cristo, los cristianos eran perseguidos y eran considerados una secta peligrosa, dado que era la minoría en aquella época y se rendía culto al emperador y a los dioses romanos. Una fe monoteísta se veía como algo peligroso, como una sociedad que podía de pronto ofender a los dioses de aquella época. Debido a esta persecución, pues los cristianos no podían enterrar a sus muertos en los cementerios públicos o hacerse tan visibles, ¿no? Y para poder efectuar sus ritos, sus reuniones y sus oraciones, tenían que esconderse en estas catacumbas vaticanas. La historia de las catacumbas es que el Vaticano
vamos a hablar antes de que fuese Vaticano, como nos contaba Vicente, era un circo de Nerón, ¿no? En la colina Vaticana. En la colina Vaticana, y ahí fue en ese circo que construyeron, en esa colina Vaticana, que después ese circo Constantino lo demuele, o lo derrumba, perdón. En este circo fue donde a Pedro y a Pablo los martirizaron y a Pedro lo crucificaron. En estas zonas antes existían unos cementerios que eran también no necesariamente cristianos, sino paganos, y habían algunas criptas impresionantes de los romanos antes. Y entonces en la zona de las catacumbas, que están exactamente debajo de la Basílica de San Pedro, porque sobre esta fue construida. Se tomaron literal aquello de sobre esta piedra construiré mi iglesia. Sí. Eso le dijo Jesús. Ajá. Le dijo a Pedro. Sí, que le dijo a Pedro. Entonces, pues la zona más importante de las catacumbas son las necrópolis vaticanas. Las necrópolis y las catacumbas son cosas diferentes, porque la necrópolis es un cementerio, mientras que la catacumba es un conjunto de galerías subterráneas. Galerías subterráneas. Sí, entonces, si pensamos en catacumbas, vamos a imaginarnos pues unas galerías y unas grutas, unos pasillos, unos pasajes muy antiguos que yo creo que son valiosos para la humanidad por la historia que en sí mismo contienen, porque está desde el siglo I después de Cristo, ¿no? Mientras que la necrópolis, necros viene de muerto y polis, ciudad, significa ciudad de los muertos, es más como un cementerio. Cuando se bajan a las catacumbas se pueden ver frescos, inscripciones cristianas tempranas y mausoleos de familias romanas que se convirtieron al cristianismo. Pero también se pueden ver algunas tumbas paganas bastante grandes donde se encontraban también festines y vino, y parece que en esa época los romanos de esa manera enterraban a sus muertos. Digamos, paganos desde la perspectiva vaticana, por así decirlo. Cristianos de ese momento, ¿no? Exactamente. Y de ahora también. Sí, y en estas tumbas pues se encuentran bastantes inscripciones. De hecho, también hay algunas que dictan que también se hacían hacia otros dioses, no solamente seguramente al dios sí, porque ellos tenían ¿cómo se dice? Esclavos o gente encarcelada de diferentes partes de Asia y de Europa de ese momento, ¿no? Entonces vendrían con sus creencias igual que los cristianos. Exactamente. Ahora, es bien importante que cuando las personas vayan a Roma, si tienen la oportunidad de ir o si quieren conocerlo mejor, las catacumbas vaticanas no son iguales a las catacumbas romanas, ¿sí? Las catacumbas romanas tienen acceso de todas las personas, pues si usted está en Roma usted puede visitarlas, pero las catacumbas vaticanas necesitan un permiso especial, tienen que haber un grupo creo que de 12 personas y se tienen que pedir unos permisos especiales para poder bajar, reservaciones previas en las oficinas del Vaticano para que se puedan ser visitadas. Son grupos pequeños y guiados, que con bastantes restricciones de hecho. Entonces son distintas. Porque en las grutas vaticanas, debajo del templo de la Basílica de San Pedro, lo que hemos... De pronto, si ustedes han visto el entierro o cuando fallece los más recientes, Juan Pablo II o Benedicto XVI, es eso, ¿no? En las partes de abajo son como túneles grandes donde hay varios pontífices enterrados. Esa es como la gruta inicial. Y ustedes pueden observarlo en la recreación de 3D que en la se recreación hace, de 3D, ajá. A la que le estamos poniendo el enlace a ustedes para cuando los observen. Pues como les comentaba, la necrópolis vaticana está situada bajo la Basílica de San Pedro. O sea, más abajo. Sí, está debajo, sí. Ajá. Y es una antigua ciudad de tumbas que data del periodo romano, antes de Cristo incluso, y alberga la supuesta tumba de Pedro, el primer papa. Me llama la atención un poquito porque realmente observo un gran templo robusto pero inmenso, con unos pilastras, unos pilares, unas columnas impresionantes desde el punto de vista de su magnitud, como volumen, como de altura, como de, bueno, diríamos como del perímetro que rodea una de esas columnas bastante grande y bastante alta. Es una estructura pesada todo el conjunto de la basílica, y está soportada sobre una base que debe haber una cimentación especial como para que sostenga y no pueda, digamos,
verse afectada por las catacumbas o la necrópolis que hay debajo, o las cosas que han existido en el pasado. Debe haberse cimentado sobre algo muy especial, sobre pilotos, qué sé yo, pero la verdad es impresionante ver la belleza en la parte superior Es precisamente, y lo formidable de exactamente, y es precisamente por esta razón, lo que nos está comentando Vicente, pues es una estructura bastante pesada y es gigante. Ujú. De tal manera que esto limita un poco la exploración de las catacumbas, porque Claro. el emperador Constantino mandó a nivelar esta necrópolis. Claro, Con tierra. entendamos que primero que todo era una colina, ¿no? La colina, y ahí al ladito o en ese sector había un circo, este circo romano. Sobre esta Ajá, se sobre la colina. construye Y aparte circo de Nedón. nos decía Vicente que también por ahí cerca pasaba un río. Entonces, imagínense en cuántos siglos y llegó Constantino y en todo este tiempo En que el ha siglo pasado, IV. pues nivelar eso obviamente debió quedar debajo de mucha tierra, ¿sería? Sí, claro. O bueno, Sí, una cantidad de o escombros. piedras y cosas que usaron para nivelar y poder construir sobre Sí, una y colina. darle una base de soporte para hacer las construcciones posteriores. Imagínese usted, si hoy una catedral aquí en una ciudad cualquiera de América Latina y de Europa son construcciones grandes, bonitas, y uno dice, bueno, ¿eso cómo se sostiene, no? Sí. Ahora una catedral tan inmensa que tiene más de, ¿cuánto? 500 años de construida, Pues se sostiene muy de difícil, un fundamento bastante fuerte, ¿no? muy difícil de poderla hacer trabajos de, ¿cómo se dice cuando? De exploración. De excavación. De excavación, ajá. ¿Cómo es? Arqueólogos. Arqueólogos. Exactamente. Entonces, dado que Constantino mandó a hacer como este relleno y estas nivelaciones con escombros para poder construir, y que a medida que han pasado los años se han hecho unas construcciones impresionantes de gran peso, por esta misma razón no se puede hacer una exploración y una excavación tan abierta, porque podrías estar afectando la estructura que existe actualmente, ¿no? Y esto nos lleva a tener más misterios sobre las catacumbas. Ellas fueron exploradas en 1940-1949 con el Papa Pío XII, quien ordenó excavaciones bajo la basílica para descubrir las estructuras. Y de hecho se descubrieron funerarias casi intactas. O sea que ellos hasta 1900, ¿qué me dices? Entre 1940 y 49. Hasta 1940. De 1940 a 1949 se hicieron excavaciones. O sea, de 9 todo años. tipo. Yo a lo que voy es que seguramente se tenía indicios, pero no certeza, que es lo que entiendo de lo que nos estás comentando. Seguramente tenían indicios, más no certeza hasta ese momento, de que Pedro efectivamente estaba enterrado o sus restos estaban ahí. Sí, de hecho hasta ahora hay arqueólogos que debaten si esos son realmente los restos de Pedro. Uh-huh. Pues a ese tema voy. Porque es La poco tumba tiempo, ¿no? Porque fue en el 40, 49, o sea, no han pasado ni siquiera 100 años, es relativamente poco. Y además, hasta hace poco, se descubrió que... es una historia que lleva enterrada prácticamente probablemente milenios. Porque claro. Y es por eso que me produjo tanta curiosidad las catacumbas, porque están desde el siglo I después de Cristo. Uh-huh. Y estamos hablando que se vino a excavar y a buscar en 1940, o sea, 1800 años después. Sí. Es una cantidad de tiempo, claro. Todo lo que pasa por ahí. Bueno, voy a hablar de pronto de lo que me parece más interesante de las catacumbas, porque es un tema muy vasto, bastante grande, pero dentro de esta necrópolis vaticana, que es, digamos, el punto principal de las catacumbas, existen dos lugares importantes: la tumba de San Pedro y los mausoleos romanos. Uh-huh. La tumba de San Pedro, sobre la que se construye la Basílica de San Pedro, se construye ahí porque se encuentran unos restos humanos, ¿sí? O ahí pues se dice que en este circo de Nerón, donde lo torturan y lo entierran, se encuentran unos restos humanos de un hombre de entre 60 y 70 años que se encuentra sin pies. Uh-huh. Dicen que esto puede ser posiblemente debido a la crucifixión que se hizo, y de pronto tuvieron que quitarle los pies para poder sacar el cuerpo de la crucifixión y enterrarlo. Y en esta tumba dice Petros Eni. Petros Eni. Que en griego significa... Eso es griego.
Petro descansa aquí. Ujú. Esta es la frase que refuerza la idea que la tumba pertenece al apóstol. Sin embargo, algunos expertos creen que es solamente una dedicatoria hecha por los primeros cristianos Ujú. y que pues no debe ser una prueba definitiva. Hay varios misterios alrededor de los huesos de San Pedro. Creo que Francisco los publicó hace poco, los hizo visibles hace poco, pero en las excavaciones de la década de 1940 se encuentran estos conjuntos de hueso debajo del altar de la basílica. En 1968, después de muchos años de estudio, el Papa Pablo VI declara que los huesos eran presumiblemente de San Pedro. Sin embargo, pues hay varios arqueólogos que han cuestionado esta afirmación. Hay varias tumbas paganas y también hay conexión con ritos antiguos. Por lo tanto, dicen que es una tumba que tiene alguna maldición y que es delicada. Y por esta razón, resulta que hay varios fenómenos misteriosos, Ujú. como la detención del tiempo. Y esa me encanta. Detención del tiempo. Sí, pues hay varias personas que han hecho ¿El ejercicio qué? No, hay los cuidadores. Ya. Los cuidadores de estas catacumbas y los que hacen el mantenimiento, también como los guías que han bajado, o hay también sacerdotes que han bajado a hacer oraciones, se han dado cuenta de que en estos últimos 40 años han pasado unos accidentes bastante extraños. De hecho, uno de los primeros arqueólogos que hizo la excavación murió de un momento para otro de una manera inexplicable. Era bastante saludable. Quise encontrar los nombres de las personas que han sido afectadas, porque muchos de los que hicieron las excavaciones y el descubrimiento de los huesos de Pedro Ujú. tuvieron unos finales bastante trágicos, pero son muy cubiertos por el Vaticano. No pude encontrar los nombres de estas personas. Dicen que los guardias nocturnos han visto una silueta de un hombre con una túnica, que cuando tratan de seguirlo se desaparece entre las lápidas, y hay varias figuras fugaces que han sido vistas por los visitantes en los mausoleos. Hay una estatua también que observa que observa a los visitantes que van pasando, Ujú. y hay varios de los que cuidan estas catacumbas que dicen que observan que hay algunas tumbas que se han movido algunos centímetros. Y eso me parece Interesante, ¿no? me parece intrigante. Claro que el Vaticano trata de pues como proteger esto, pero la historia que más me cautivó, que de pronto más me produce curiosidad, es la del reloj que se detiene. Hay varios visitantes que han notado que al entrar a las criptas, sus relojes dejan de funcionar y sus teléfonos se apagan. Uno podría decir, bueno, son digitales y de pronto el lugar y el espacio, o de pronto el campo electromagnético de alguna manera afecta, ¿no? Por los materiales con los que se construyeron, Así pues la es. antigüedad de este lugar. Ujú. Pero eso también pasa con relojes mecánicos. Imagínense. Entonces hay algunos sacerdotes que dicen que han rezado cerca de ciertas tumbas y han notado que sus rosarios se enredan solos en las manos. Bueno, ¿y qué pasa con el reloj de arena? ¿Será que también se Se para ese detiene, reloj ¿no? de arena? Se detiene. Pues hay varias teorías sobre esta situación. Hay unas que dicen que son campos electromagnéticos anómalos, ¿sí? Hay otros que dicen que son energías residuales de antiguos rituales, porque hay que recordar que antes de ser un cementerio cristiano y donde ser un lugar de oración cristiana, pues habían rituales paganos, y de pronto hay algunas huellas espirituales que dejaron un ambiente denso. Hay otros que dicen que es intervención de presencias sobrenaturales, y otras dicen que también, que creo que es muy probable, que puede ser un efecto psicológico y ambiental. Dado que estas criptas son un lugar tan frío, sin luz, con una atmósfera tan densa y tan antigua, pues puede afectar la percepción del tiempo y pues también el oxígeno y todo. La persona que entra puede verse afectada psicológicamente por el ambiente que le rodea, y la sugestión puede hacer que las personas piensen que sus relojes fallan. En casos documentados, algunos guías turísticos cuentan historias de que grupos enteros de personas, al revisar la hora tras salir de la necrópolis, descubren que todos sus relojes marcaban la misma hora. Y hay una qué hora, curioso. y hay una hora que le tengo mucho miedo, ¿Cuál es que es ese? el tiempo muerto. No sé si ustedes lo conocen. No, ¿y eso a qué se refiere? ¿Cuál sería? Es las 3 a.m. de la mañana. Algunos Las 3 dicen, a.m. sí, dicen que es la hora del diablo, cuestión que no me gusta y no. Pero Lo que pasa, bueno, hay una teoría, y es que Jesús murió a las 3 de la tarde, ¿no? Pues de eso dice la tradición. Y que la contraparte es las 3 de la madrugada, que es el despertar de la hora del diablo.
Es como por esa lógica y por eso le tienen a esa... No me gusta porque a veces me despierto a esa hora y tengo que ir al baño y me quedo pensando. Pero bueno, hay una ocasión que dice un cardenal que bajó a rezar en la tumba antigua y contó que su reloj marcó las 3 a.m. durante todo el tiempo que estuvo en la cripta. Entonces, este es un misterio del cual no podemos estar seguros, pero es de las cosas que me parecen más interesantes porque no solamente le ha pasado a visitantes, a cuidadores, a encargados, sino también a sacerdotes que han estado haciendo oraciones. También me pongo a pensar dentro de mis teorías conspirativas sobre, no sé, de pronto universos paralelos y espacios donde se detenga el tiempo, o serán unos espacios de una energía tan fuerte que guarda de pronto unas historias tan impresionantes, o de pronto una conexión importante con otro espacio, un universo paralelo que hace que se afecte el espacio y el tiempo. Pueden ser, bueno, ahí es difícil determinar, ¿no? Igual, más allá de que de pronto uno sea o no sea creyente, sea o no sea católico, pues debe haber una energía bastante importante. Importante, claro. Por lo menos espiritual, ¿no? Entendiendo que en la figura de Pedro se encierran, pues, muchas cosas, ¿no? Se dice, pues, la tradición dice que Jesús le entregó las llaves. Es así, ¿no? Las llaves del cielo. Pues yo siempre observo en las caricaturas que es el celador del cielo. Pedro, sí, más o menos que es el celador del cielo. Pero algo así, no, pero ya, digamos, como hablando en serio, sí es así, ¿no? De Jesús le dice algo sobre... Pues la verdad no te puedo aclarar eso porque no soy católica, pero para mi creencia cristiana yo diría que Pedro está descansando tranquilo en un lugar muy bonito, que seguramente sus restos mortales estarán debajo de la Basílica de San Pedro, pero que él, o su esencia o su espíritu, lo más importante de él está en un lugar porque el símbolo hermoso. El símbolo, sí, porque el símbolo del papado son las 2 llaves, ¿no? Sí. Son las 2 llaves. Uh-huh. Y lo que mencionamos también hace un rato es cuando Jesús le dice que sobre esta piedra construirá su iglesia. Entonces, a lo que voy es que debe haber una energía, no sé si, yo pensaría que positiva, ¿no? Porque en él se encierran pues todas estas creencias y bueno, pues... Yo creo que hay unanimidad, si se puede decir, en la percepción de ciertos lugares que tienen una energía pesada, muy sí, ¿no? pesada. Hay unos lugares donde creo que la mayoría, si no el 100%, una gran mayoría siente y percibe una energía muy fuerte, negativa en un sitio. Pero hay otros lugares como, por ejemplo, estos grandes templos, refiriéndome nuevamente a la Basílica de San Pedro. Deberían generar paz, sí, se supone. Es algo supremamente hermoso. Es algo supremamente A usted hermoso. lo conmueve la belleza. La belleza. Y la belleza arquitectónica. La belleza arquitectónica y además las obras de arte que están ahí, pinturas y esculturas y la magnitud impresionante del templo como tal, la cúpula de San Pedro, se ve una corona allá arriba impresionante, el eco que produce bueno, hay que decir que usted es ingeniero, entonces sí. Le encuentra sabor. A mí me impresiona positivamente. No me da sensación de un encierro, no me produce claustrofobia, diría, no, pues claustrofobia, no podría decirse la palabra ahí. Le da una sensación espiritual, sí, de una sí. conexión con Dios. ¿Usted siente pues de pronto, siento se siente más cerquita de Dios, por así decirlo? Siento como la paz para conectarme con un ser superior, así no sea el Dios clásico que conocemos, sino con la inteligencia superior, con esa gran fuerza universal, el arquitecto del universo, ¿sí? Llámese Dios, llámese Buda, llámese Confucio, llámese lo que quiera, Alá o lo que sea, pero realmente es conectarse con algo, ¿no? Y ir obviamente a la Basílica de San Pedro es estar ahí dentro de un lugar que tiene una connotación cristiana y uno tiene que respetar eso, pero y esos espacios se siente una cierta se diseñaron, se crearon y se pensaron con ese propósito, ¿no? Así es. De en esos lugares crear esa conexión. Yo particularmente siento lo mismo que Natalia. Sí. No me genera ningún tipo de conexión. Me llama muchísimo. Conexión espiritual no, pero admiración artística eso sí, total. Y arquitectónica sí. Eso sí. Espiritual no, pero sí, obviamente, pues nuestros hermanos amigos católicos deben sentir, ¿no? De pronto esa energía bonita, esa paz, esa tranquilidad que les da esos lugares, las iglesias, estos templos tan bonitos, maravillosos.
Aquí en Nariño tenemos unos bellísimos, ¿no? Sí. Muy sí, hermosos. sí. Sí, también produce una conexión con el pasado, porque es que es También. un lugar tan antiguo. Ah, sí, obviamente. Entonces es como las raíces de la Sí. humanidad, me parece. En eso estamos igual de que acuerdo. Egipto, igual que muchos Estamos otros de lugares. acuerdo. Pero bien interesante esto de las grutas y de las catacumbas que hay en el Vaticano. Y de la necrópolis. Y de la necrópolis. Ujú. Me llama mucho la atención. A mí me encantaría poder ingresar hasta lo más profundo de las grutas, llegar hasta donde se supone está Pedro. Los restos. Los restos de Pedro, sí. Es de una persona que cuando estuvo viva caminó con Jesús. Exacto. Y ya por eso a mí me parece que tiene un simbolismo bien interesante. Sí. Bien interesante esto de las catacumbas vaticanas. Proseguimos con otra historia de estas tantas misteriosas que tiene el Vaticano. A mí me llamó la curiosidad particularmente cuando conocí la historia hace muchos años sobre el Papa Juan Pablo I, conocido en su vida o bautizado inicialmente como Albino Luciani. Es uno de los pontífices con, ¿cómo se diría? Con el pontificado, uno de los pontificados más cortos de la historia, con solo 33 días. Juan Pablo I. Resulta que muere Pablo VI. Más o menos, ¿qué fechas? Eso fue en el 78. Ya, 1978. En el 78. Uh-huh. Ajá. Ahorita le doy la fecha exacta, pero en el 78 muere Pablo VI y proceden al cónclave. En el cónclave eligen a Albino Luciani y él decide ponerse... Es la primera vez que un pontífice o un cardenal elegido elige un nombre compuesto. Siempre llevaban un nombre. Sí. Y Albino Luciani decide llamarse Juan Pablo por Juan XXIII y por Pablo VI, que son los dos papas anteriores. Ya. Y él decide en homenaje a ellos porque Juan XXIII lo nombró obispo y Pablo VI lo nombró cardenal. Entonces, en homenaje a ellos, cuando le preguntan si ¿Qué nombre eliges que te conozcan, él se hace llamar Juan Pablo I. Dura 33 días en el pontificado. Misteriosamente fallece, y sobre la muerte de Juan Pablo I hay un halo de misterio y una serie de conspiraciones o de teorías conspirativas bien interesantes. Por eso luego, en su muerte, a los 33 días llaman nuevamente al cónclave y resulta elegido Karol Wojtyła, que se hace llamar o se hizo llamar Juan Pablo II en honor al fallecido papa Juan Pablo I. Es el año de los 3 papas. Sí, sí, claro. Es el año Albino Luciani fue el último papa italiano después de una tradición de casi 500 años de solamente pontífices italianos. Qué interesante. Albino Luciani nació el 17 de octubre de 1912 en Italia, fue ordenado sacerdote el 7 de julio del 35 y posteriormente obtuvo un doctorado en teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En el 1973, Pablo VI lo designó cardenal. Luciani era conocido por su humildad, su enfoque pastoral cercano a la gente y su inclinación hacia las reformas dentro de la iglesia. Su carácter modesto y su afán de eliminar ciertos lujos del Vaticano lo convirtieron en una figura carismática, pero también incómoda para algunos sectores de la curia romana. Muy parecido a lo que hoy en día es Francisco. Sí, Francisco es bastante incómodo. Para la curia romana. Hoy estamos grabando este programa, es 4 de marzo del 2025 y el actual papa, Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, sigue hospitalizado. Incluso por eso creo que nos dio como por hablar de estos temas, ¿no? Ese papa me cae bien. Me parece como... Pues al fin es un humano y seguramente tiene un montón de cosas que criticarle, pero creo que es un señor que ha tratado de ser cordial, y a pesar de que lo han insultado y le han dicho de todo el tipo, trata siempre como de encontrar caminos hacia muy cercano la paz. A la gente, ¿no? Pero entonces, al igual que Francisco en estos tiempos, en aquel entonces, en el 78, pues Luciani marcaba o tenía unas tendencias hacia la apertura de la iglesia y hacia las reformas, cosa que a la curia romana no le gustaba mucho.
En el cónclave de 1978, seguido de la muerte del Pablo VI, se llevó a cabo entre el 25 y el 26 de agosto de ese año, del 78. La Iglesia para ese momento enfrentaba una crisis de liderazgo en un contexto de tensiones y problemas financieros bastante complicados. Albino Luciani emergió como una opción de consenso entre los cardenales debido a su carácter afable y a su visión reformista. En la cuarta votación del cónclave fue elegido papa, adoptando el nombre de Juan Pablo I en honor, como les contaba hace un momento, a sus dos predecesores inmediatos, Juan XXIII y Pablo VI. Su elección sorprendió a muchos, ya que no se lo consideraba un candidato fuerte en las primeras especulaciones que se daba sobre quién sería el Papa, y su pontificado inició el 26 de agosto del 78 con la promesa de un papado marcado por la sencillez y la transparencia. El papado de Juan Pablo I duró lastimosamente solamente 33 días, convirtiéndose, como les mencioné, en uno de los más cortos de toda la historia de la Iglesia Católica. Durante su breve tiempo como papa, promovió intentó por lo menos promover algunas reformas. Mostró intención de reformar el Banco Vaticano, y ahí es donde viene un poco... Eso explica todo. Un poco, y ahí les voy a explicar porque es bien interesante, ¿no? Intentó reformar el Banco Vaticano y manifestó su interés en abordar temas sociales sensibles como la pobreza y la corrupción dentro de la Iglesia. Su estilo de liderazgo difiere radicalmente de sus predecesores. Juan Pablo I rechazaba la pompa tradicional, eliminó la ceremonia de coronación papal y optó por una comunicación más directa con los fieles. Estas decisiones, aunque bien recibidas por la opinión pública, generaron fractura y no fue vista con buenos ojos por la curia romana. ¿Qué es la curia romana? Esa es como la gran pregunta. La curia romana, y todavía sigue siendo muy influyente, y con quien, por lo menos en nuestros tiempos, el Papa Francisco tiene todavía conflictos y ahí ha tenido Pero ¿qué es la curia? Sus problemas es con la curia romana. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es la curia romana? La curia romana es el conjunto de organismos administrativos de la Santa Sede que asisten al Papa en el gobierno de la Iglesia Católica. Su función principal es la gestión y ejecución de decisiones pontificias, abarcando aspectos tanto doctrinales, diplomáticos, financieros y jurídicos. Está compuesta por distintos dicasterios, congregaciones, tribunales, consejos, oficinas, y cada uno con responsabilidades específicas. Por ejemplo, está la Secretaría del Estado Vaticano, que maneja los asuntos diplomáticos y administrativos de la Santa Sede. Están las congregaciones, están los tribunales, consejos pontificios, está el Banco Vaticano, que se lo conoce como el Instituto para las Obras de Religión. Eso es lo que es el Banco Vaticano. Esa es la curia romana. Entonces son estas instituciones, y quienes manejan estas instituciones particularmente, pues es la curia. Pues les afectaba mucho en la parte económica, ¿no? Sí. Pues sus decisiones afectaban el área económica y pues hasta ahí llegó, hermano. Mire, por ejemplo, recientemente, hablando del Papa Francisco, cuando el Papa Francisco intentó reformar la estructura financiera del Vaticano con la creación de la Secretaría de la Economía, eso fue en el año 2014, encabezada por el cardenal George Pell, encontró una fuerte oposición interna a pesar de sus esfuerzos por aumentar la transparencia y reducir la corrupción del Banco Vaticano. Las restricciones dentro de la curia lograron frenar muchas de las iniciativas que traía Francisco para ese propósito. Entonces ya entendemos qué es la curia curia romana. Uh-huh. Perfectamente. Pero... Y generalmente, pues, por lo que se entiende en su historia, son conservadores, ¿no? Muy reacios al cambio, a las reformas. ¿Tú crees que ellos fueron los que...? No, bueno, yo no. Aquí hay varias teorías, póngale cuidado. Entonces, eligieron a ¿qué es? Los autores intelectuales. ¿Lo murieron? Lo eligieron en el 78, el 26 de septiembre, entre el 26 y el 29 de septiembre del 78, a Juan Pablo I, y 33 días después fue encontrado muerto en su habitación a las 5:30 am por una de las monjas encargadas de su cuidado.
Según la versión oficial del Vaticano, Luciani falleció a causa de un infarto fulminante mientras dormía. Recordemos que los papas, por tradición, no está permitido que se les haga autopsia. No, pues hasta ahí. Lo que alimentó pues las diversas teorías conspirativas. No se puede comprobar nada. No Así se es. puede comprobar nada. Pero vienen aquí las teorías. Yo estuve mirando como una cronología. ¿Teorías o especulaciones? Especulaciones Sí, serían, ¿no? ¿no? Ujú. Yo estuve mirando una cronología de qué fue lo que hizo el Papa todo el día anterior a su muerte. Se dice que despertó el día anterior, él murió el 29 de septiembre. El día 28 de septiembre despertó entre las 5 y las 5:30 de la mañana, porque pues ellos tienen como una agenda muy marcada, ¿no? Se sabe qué hacen y a qué horas lo hacen y Ujú. Sí. eso. Generalmente, bueno, él tenía 65 años, sumamente joven, ¿no? Sí, relativamente joven. De los papas más joven. Sí. Luego Karol Wojtyla, pues tenía también, era todavía mucho más joven, por eso duró tanto tiempo. Despertó entre las 5 y las 5:30 de la mañana. Alrededor de las 6 de la mañana, su secretario contó que lo encontró orando en la capilla privada del Palacio Apostólico. A las 7 de la mañana celebró una misa ahí en la capilla. A las 7:30 se dispuso a tomar el desayuno. Durante la mañana atendió audiencia, estas audiencias que hacen los papas, a Sí, unos la feligreses audiencia que venían del Brasil. Entre las 9 de la mañana y las 12 recibió a miembros de la Acción Católica Romana, unos grupos de feligreses que venían a verlo. Entre las 12:30 de la mañana del mediodía almorzó con sus dos secretarios, el padre Maggi y el padre Di Lorenzo. Descansó después del almuerzo y regresó al trabajo entre las 2:30 y las 3 p.m. El frío y el malestar, ojo con esto, le impidieron dar un paseo diario, pues que él siempre daba en los jardines del Vaticano, donde él caminaba un paseo corto. Y por el frío y un malestar que sintió, su secretario le recomendó hacerlo en uno de los salones grandes estos que existen allá, en el Palacio Apostólico. Dice que caminó durante 1 hora en este gran salón y por hacer algo de ejercicio. Tuvo una audiencia con el cardenal Villot a las 6:30. Lo llamaron a cenar junto con sus dos secretarios a las 7:45. Y en la cena habla su secretario, que habló sobre un texto de San Alfonso que hablaba sobre el ejercicio de una muerte adecuada. Y un periodista británico mencionó que este secretario le contó que el Papa en ese periodo, en esos un poquito más de un mes, lo encontró varias veces orando, pidiéndole a Dios de que le permitiera morir. Entonces, eso contaba el secretario del Papa, de Albino Luciani. Y durante la cena se menciona que él habló, la cena previa a su fallecimiento, Sí. habló sobre eso, sobre la muerte. El último día de vida. En el último, ajá. Eso fue a las 7:45 de la hora de la cena. Sí. A las 9 de la noche tuvo una llamada con un cardenal, que fue su último acto oficial. Y sobre las 10 de la noche, el Papa, al parecer, se sentía mal y pidió llamar a su doctor personal, que vive en Venecia, o vivía en Venecia, Su médico. Ujú. porque no se sentía bien. Parece que tenía problemas de hipertensión. Entonces este médico le recetó unas pastillas de Digitalis, un medicamento para ese tema. Al otro día, a las 5:40 de la mañana, entre 5:30 y 5:40 de la mañana, fue encontrado muerto por la hermana Vicenza. Y aquí es donde empieza un poco el tema del misterio, porque en la versión oficial se dijo en ese momento, en el 78, que quien encontró al Papa muerto fue su secretario personal. Entonces ya empieza la gente, porque no estaba bien visto que para ese momento, y yo creo que ni ahora, pues que digan no, que una monja, una mujer, tuviera acceso a las habitaciones del Papa a cualquier hora, pues así atenderlo. Entonces lo que hicieron fue cambiar la versión y decir que era su secretario quien lo encontró muerto. Uh-huh. Se habla de un infarto fulminante que terminó con su vida. Las teorías dicen lo siguiente. Hay 3 teorías bien interesantes. La primera, una de las teorías más difundidas sostiene que Juan Pablo I fue envenenado debido a sus intentos de reformar el Banco Vaticano, el cual estaba implicado en escándalos financieros y presuntamente tenía vínculos con la mafia. Se especula que su muerte fue orquestada por altos funcionarios eclesiásticos y financieros que veían en él una amenaza.
Supuestamente Juan Pablo I tenía planeado destituir a figuras clave como el cardenal Jean-Marie Billot y a Paul Marcinkus, quienes estaban relacionados con el escándalo del Banco Ambrosiano. La teoría sugiere que le fue administrado digitalis en una cantidad que no era la... desproporcionada. Exacto. Sustancia que después entendieron, se supo que puede inducir a un infarto. Negligencia médica y la presión psicológica. Otras versiones sugieren que su fallecimiento fue resultado del problema de salud preexistente y el estrés extremo que sufrió durante su corto papado. Se argumenta que el Vaticano ocultó detalles sobre su estado de salud y que la falta de atención médica adecuada contribuyó a su repentino deceso. Existen informes que indican que sufría de hipertensión arterial y se ha señalado también que no recibía tratamiento médico adecuado para esa condición. Además, su angustia por las tensiones internas del Vaticano y las presiones de la curia romana podrían haber afectado el bienestar físico y mental del Papa. Otra teoría. Es muy probable. También. Finalmente, otra de las teorías más mencionadas dice que algunos investigadores sostienen que Juan Pablo I planeaba realizar cambios doctrinales importantes, lo que podría haber generado oposición dentro del Vaticano. Su enfoque progresista en temas como la contracepción, eso tiene que ver con la planificación, y su oposición a la corrupción interna pudieron haberlo convertido en un blanco de conspiraciones. Se dice que el Papa estaba dispuesto a revisar la postura de la Iglesia sobre la píldora anticonceptiva, una cuestión que había sido objeto de gran controversia y hasta ahora lo es, y también se le atribuye intenciones de modernizar ciertas estructuras de la Iglesia y fortalecer el Papa de los fieles y de los laicos, lo que habría generado fuertes resistencias al interior de la curia romana. Así que esas son como las tres teorías. Pero ¿por qué por qué el tema del banco era tan importante? Resulta que el Banco Vaticano, en 1970, Pablo VI nombró al cardenal Paul Marcinkus, lo nombró como presidente de esa entidad, del Banco Vaticano. Este señor tiene contactos con otro personaje que es Michel Sindona, que le propone lavar dinero de la mafia. ¿Sí? O sea, esto finalmente se descubrió. O sea, en el 84 finalmente se destapó el escándalo y incluso... Entonces el Vaticano sí, claro, se descubrió que sí. O sea, no es un supuesto. No. Es una... Sí, era algo. Es un supuesto en ese momento, pero luego una realidad. O sea, una investigación dice que el Banco Vaticano fue infiltrado con lavado de dinero. Se dedicó a eso. Durante mucho tiempo. Estamos hablando de 1970, nombrado por Pablo VI. A Luciani lo nombran papa en el 78, ¿sí? Y en el 70, nos devolvemos un poquito, fue nombrado este cardenal presidente del Banco Vaticano. Y él se pone en contacto con Michel Sindona, que le propone lavar dinero de la mafia. Todo sobre el supuesto de que no se puede mantener una iglesia solamente con Ave Marías. Se necesitaba dinero. Sí. Pero es que el dinero que entra al Vaticano es importante, ¿no? De diversas fuentes, no solamente de las iglesias, sino también de los ricos católicos que en el mundo hay. Eso es exacto. Pero con todo debe ser una situación bastante difícil para manejar una estructura tan grande como es el Vaticano. Es como el Titanic, ¿no? Que decían que el timón era muy pequeño para una estructura tan grande. Creo que lo mismo, un papa... ¿Qué pasa? Pablo VI e incluso Juan XXIII, al parecer, conocían y tenían información sobre algunas cosas que ya se venían presentando con el Banco Vaticano. Pero a Pablo VI estaba interesado como en otras cosas, ¿sí? Como que no le ponía o no le prestaba mucha atención a lo que hiciera la curia, ¿sí? Él estaba como en otra vuelta, ¿sí? Dedicado como al tema pastoral, más que a dedicarse a mirar o a querer hacer algún tipo de cambio o vigilancia a los temas administrativos. De pronto también se hizo el de la vista gorda porque de pronto entendió que su poder o su forma de modificar eso era muy limitada. Entonces, cuando llega Luciani, él dice, no, mira, aquí esto hay que revisarlo. Entonces, al parecer, este tipo de cosas fueron lo que motivaron malestar, sí.
Entonces, Roberto Calvi era el banquero más importante de Italia, dueño del Banco Ambrosiano, y pues en el Banco Ambrosiano ya tenía una serie de grandes industriales italianos que no querían pagar impuestos, y también partidos políticos que no querían declarar o que las autoridades que controlaban esto no supieran cuál era el movimiento del dinero. Entonces ellos hacen como digamos una alianza entre el Banco Ambrosiano de Roberto Calvi y el Banco Vaticano dirigido por Paul Marcinkus, y bueno, eso termina generando una serie de rumores y de cosas que, pues primero que todo, genera una serie de negocios poco legales o ilegales, mejor. Porque no existe algo poco ilegal, eran ilegales, porque era lavado de dinero. Yo creo que estas estructuras son también bastante enredadas, ¿no? No es solamente un personaje, son una cantidad de personajes y una mentira lleva a la otra, un nivel de corrupción somete a un montón de personas, son unos entramados tan tremendos donde se enreda tanta gente, no me atrevo a decir exactamente cómo haya sido, pero estas estructuras, estos grupos humanos donde tienen un poder tan fuerte, pues una cabeza tan pequeña se la llevan por delante, porque es que el hecho de que este señor cambie no solamente es que cambie una decisión, sino que afectaría el comportamiento de un sistema grandísimo que pues su misma inercia no va a permitir ser modificado. Así es. Les cuento que Pablo VI nunca pone atención a lo que está sucediendo. Ya se escuchaba o ya se sabía de algunos negocios poco santos, por decirlos de alguna manera, del Banco Vaticano. Y cuando muere, todo se pone en duda, toda esta maquinaria corrupta en los bancos Ambrosiano y Vaticano, porque su sucesor, Juan Pablo I, pues es incorruptible. En verdad hablan de que era una persona que no tenía, digamos, en estos temas una moral que fuera dudosa. Todo lo contrario, se menciona de que Juan Pablo I era un hombre en verdad de una sola pieza, como decimos. Para los que han visto Game of Thrones, era un Ned Stark. Más o menos. Así es. Un hombre que... Incorruptible. Sí, el primero que vuela. Sí, así es. Juan Pablo I se dio cuenta de que el banco era un gran problema para las conexiones y el prestigio de la iglesia, y quiere mirar las cuentas. Así que cuando fallece, tan solo 33 días después de su elección como papa, pues la muerte de este papa le cae como anillo al dedo tanto al director del Banco Vaticano, al cardenal Paul Marcinkus, como a Roberto Calvi y a Michel Sindona, que pues son digamos los arquitectos de este entramado de corrupción. Lo que es... ¿Y estas personas están condenadas o han sido... No. ¿Hay justicia alrededor de esto o es solamente una investigación que está alrededor de ellos? Bueno, ya están muertos, ¿no? Ya esto pasó hace... Porque en el 84 finalmente el Banco Ambrosiano se viene abajo, muere Juan Pablo I, eligen a Juan Pablo II, y Juan Pablo II, lastimosamente, eso lo podemos mirar luego en otro capítulo, tampoco le pone mucha atención, que digamos, al tema del Banco Vaticano. Él se concentró en otras cosas, en su lucha contra el comunismo. Se refiere al Juan Pablo II. A Juan Pablo II, ajá. Listo. Y eso, digamos, quedó ahí. Sin embargo, sí, todas estas investigaciones sí generaron una crisis fuerte que terminó con el cierre del Banco Ambrosiano. Y bueno, hasta el momento se sigue, como les mencionaba hace un rato, Francisco, el actual Papa, sigue luchando, dando una lucha interna con la curia para limpiar toda esa estructura que hay alrededor, no solamente de la curia, sino también del Banco Vaticano. Pero las teorías alrededor de la muerte de Juan Pablo I, de Albino Luciani, el Papa de la Sonrisa se lo conoce, están ahí. No se sabe, o nunca se llegó a una investigación, o el Vaticano tampoco lo permitió, determinar si fue envenenado, si hay una conspiración detrás de su muerte alrededor de la curia romana o de estos personajes que tienen que ver con el Banco Vaticano y el Banco Ambrosiano y la mafia italiana. Hay que recordar que, o como un comentario, todo esto que les estoy contando sirvió como telón de fondo para El Padrino, la tercera parte del Padrino. Aparece toda esta trama alrededor del Banco Ambrosiano, del Banco Vaticano y de la muerte del Papa. Sí, sirvió como
Creo que también inspiración. sirve como también sirve para crear historias. Es que, como decimos, la línea entre la realidad y la ficción o entre lo paranormal a veces es tan delgada, se da para muchas historias. Yo pienso que estos líderes que de verdad quieren hacer un cambio, pues por lo general no pueden durar mucho por el tema de que tienen que cambiar un sistema que es demasiado Y hay muchos fuerte. intereses, ¿no? Sí, es un sistema gigantesco. Y por el otro lado también, tanto como de una institución o como de un líder, uno entre más idealiza un líder, institución del tipo que sea, más duro es el golpe después. Eso es mejor mantener siempre como la conciencia de que cualquier grupo humano va a tener una alta probabilidad de error y de corrupción. Pues la muerte de Juan Pablo I sigue siendo uno de los grandes misterios del Vaticano. La falta de una autopsia oficial y la rapidez con la que se manejaron los acontecimientos pues han alimentado décadas de especulación. Aunque la versión oficial sostiene que murió de un infarto, pues las teorías en torno a su fallecimiento continúan despertando interés y debate dentro y fuera de la Iglesia Católica y siguen siendo objeto pues de análisis, de controversia, así como ha sido en este programa el día de hoy, con estos misterios alrededor del Vaticano. Muy bien, Javier. Me parece muy bien todo este análisis que se ha hecho digamos, del aspecto de la corrupción en lo que le correspondió dentro de las estructuras del Vaticano y que realmente pues, son capaces de hacer cualquier cosa contra cualquier entidad que se les oponga a sus intereses. A mí me parece que todo este relato que se ha hecho en este programa sobre lo que corresponde al Vaticano es bastante interesante. Hay muchos otros aspectos que considerar. Se nos quedan por fuera. No, que se nos quedan por fuera. Muchos aspectos para considerar. Es que es una estructura de poder gigantesca y difícil de pronto abordar todos los misterios normales y paranormales del tema, ¿no? Habrá que hacer una segunda. Me parece que sí, da para una segunda. Un segundo capítulo. Como lo habíamos mencionado, Natalia, importante que la gente en los comentarios nos dejen ahí sus observaciones, también las recomendaciones para abordar más temas alrededor de la Iglesia Católica y del Vaticano y, por qué no, también de otras fes, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Pues para despedirme me gustaría decirles una frase que siempre me ha ayudado a poner los pies sobre la tierra. Y la dijo Jesucristo. La verdad nos hará libres, aunque no nos guste. Y a veces la verdad de algunas instituciones, de nuestras creencias, o de nuestra fe, o de lo que sea, pues puede desilusionarnos. Incluso la verdad sobre nosotros mismos a veces nos pone un poco tristes. Duele. Pero es mejor enfrentarla y avanzar con paso firme. Muy bien, muchas gracias por haber estado en compañía de nosotros al otro lado de este espacio de Frontera Secreta. Nos encontramos la próxima semana con más temas de misterio. Pueden ser de terror, puede ser de miedo, puede ser de conspiraciones. Así que los esperamos muy puntuales la próxima semana. Hasta pronto y muchas gracias.